Vamos a continuar entonces con las ponencias de esta hora de la mañana. Es un gusto presentarles la ponencia GNL y la nueva demanda. Abastecimiento de combustible, transporte pesado, industria y generación de energía. Este espacio estará a cargo del señor Mauro Chávez, quien es director de la región de las Américas de gas y gas natural licuado de Wood Mackenzie de los Estados Unidos, reconocido especialista en análisis energético. Se explorarán los nuevos motores de demanda para el gas natural licuado, destacando su creciente utilización en el abastecimiento de buques, el transporte pesado, la industria y la generación eléctrica. El señor Chávez compartirá además su visión sobre cómo estas tendencias están ampliando el mercado del GNL y creando oportunidades para América Latina en el marco de la transición energética. Bienvenido, señor Chávez, y lo esperamos aquí en el estrado con un fuerte aplauso. Lo recibimos a él. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la atención y ver muchos colegas de la industria de gas natural y GNL del Perú y de toda América Latina. Como mi colega Sergio mencionó, estamos ante una expectativa de tener mayor oferta creciente. Pero no olvidemos que hace menos de 3 años hemos pasado de tener precios internacionales de GNL de media anual de $40 por millón de BTU en 2022 al día de hoy tener abajo de $10 por millón de BTU. Y si es correcto lo que mi colega mencionaba de toda la capacidad de liquefacción de GNL que vamos a tener, sobre todo en Estados Unidos, la pregunta natural es, ¿existe demanda suficiente para absorber toda esa oferta nueva? Y la segunda también es, ¿dónde está esa demanda? ¿Dónde están esos nichos de demanda y qué se puede hacer para destrabar esa demanda de GNL? Entonces, la presentación que voy a compartir con ustedes va a estar enfocada justamente en esos drivers de demanda de GNL y sobre todo pensando en América Latina. Quería comenzar para los que no conocen a Wood Mackenzie. Wood Mackenzie es una consultora de referencia global en commodities de energía y minería y generación eléctrica y renovables. Obviamente vemos Hola, perfecto, gracias. Al gas natural no lo vemos como un energético aislado, sino como un energético integrado con las otras cadenas. Y es justamente los slides que voy a mostrar, que son 5 slides, vamos a demostrar eso. En Wood Mackenzie no solamente tenemos un equipo de research, sino un equipo de consultoría que hacemos desde estudios de mercado hasta apoyamos transacciones y levantamiento de financiamiento para grandes proyectos de gas y GNL también. Y quería comenzar con qué está conduciendo la agenda de gas y GNL en este año en nuestra región. Cuando hablo de nuestra región estoy hablando de toda América Latina y el Caribe. Y quería comenzar por los nuevos contratos de GNL que se están haciendo sobre todo en Puerto Rico y República Dominicana para soportar sustitución de combustibles líquidos, pero también para nuevas térmicas. Y también en ese sentido tenemos 2 tenders que se están organizando principalmente para térmicas en Guatemala y en Honduras. Y tal vez el tender de Guatemala sea uno de los más interesantes porque normalmente cuando tenemos tenders no tenemos demanda firme de GNL. El tender de Guatemala te ofrece una demanda firme por 15 años, lo cual ayuda a destrabar infraestructura nueva de terminales y también contratos de largo plazo. ¿Y cuál es el driver de estos tenders? Aparte de sustitución de derivados de petróleo, es demanda eléctrica creciente. Estos países, la demanda eléctrica es del orden de 4 a 6% por año. Es bastante alta. Los sectores de manufactura y sectores de servicios están creciendo considerablemente. Pero también vemos en Colombia una dinámica muy interesante, que es el declinio de la producción existente de los campos onshore y la necesidad de tener
demanda de GNL no a 5 años como mencionaba Alfredo, sino demanda de GNL a largo plazo para abastecer esa diferencia de oferta. Y esa dinámica, esa necesidad de tener GNL a largo plazo ayuda o sostiene la necesidad de tener no solamente un terminal adicional en el Caribe, eventualmente otro terminal en la costa del Pacífico y obviamente contratos de largo plazo. Finalmente quiero terminar con Brasil, porque Brasil es un player extremadamente interesante cuando tiene sequías. Y lo que se está organizando es una licitación de potencialmente más de 10 gigawatts, donde esa licitación te origine nuevas térmicas y nueva infraestructura de GNL. Y un último bullet point aquí, BioLNG es un tema creciente en todas las Américas y sobre todo en Brasil, con una nueva ley del año pasado que da créditos adicionales de carbono que tienen que compensar las empresas de petróleo comprando certificados de producción de biometano. Entonces, estos nuevos drivers están impulsionando a que, por ejemplo, se use biometano para sustituir en camiones a diésel o incluso en navíos. Y quería comenzar con la visión de commodities. ¿Qué es lo que esperamos en términos de precios para los próximos años? Como mi colega Sergio había mencionado, tenemos una expectativa de oferta, como muestra en el lado izquierdo, nueva, del orden de media 40 millones de toneladas por año. Eso es casi el orden de 8, por ejemplo, multiplicadores de Perú LNG. Y esto generaría hasta 2033 una situación de sobreoferta estructural en el mercado. Y además de ello es una sobreoferta, tal vez la última ola de GNL de los Estados Unidos, según nuestra perspectiva. En el futuro hay una mayor necesidad de diversificar la oferta fuera de Estados Unidos. Entonces esta es la última ola que crearía esta sobreoferta estructural. ¿Pero qué significa esto en precios? Y es lo que muestro a la derecha. En rojo está Oil Parity, que es 17% Brent, que es más o menos un proxy para el costo de diésel o líquidos derivados de petróleo. En marrón, los precios spot colocados en media en Latinoamérica. Y en verde, los precios de contrato a largo plazo a Henry Hub. Hay dos mensajes en esta figura. El primer mensaje es que la diferencia entre costo de GNL Spot y comprar derivados de petróleo comienza a agrandarse. ¿Significa esto que tengo mejores incentivos económicos para hacer el switch de diésel a gas natural, a GNL? El segundo mensaje es más complicado aquí, porque el segundo mensaje tiene que ver con el precio del Henry Hub de contratos de largo plazo con precios de GNL Spot. Básicamente las dos curvas se cruzan. ¿Qué significa esto? Que tengo menores oportunidades si tengo un contrato de GNL a largo plazo para tener la opcionalidad de trading en el spot. Significa que en vez de tener, digamos, mi foco ser el trading en base a mis contratos de largo plazo y generar dinero, el foco va a ser en originar demanda estructural que me permita tener off-take seguro de esos contratos de GNL a largo plazo. Entonces ese es el gran desafío ahora de todos los originadores de GNL. Ya se acabó el periodo de precios altos, de precio spot, ahora el foco es originar demanda estructural. ¿Y dónde está esa demanda en nuestra región? Y aquí traigo la primera dinámica del primer driver, que estoy mostrando en la figura de la izquierda, nuestra balanza comercial en diversos países en términos de derivados de petróleo. Es negativa, con excepción de Venezuela, todos los otros países somos importadores netos de derivados de petróleo. Y eso tiende a crecer en el tiempo. Nuestro pico de petróleo en América Latina no es 2035 como el pico global. Nuestro pico es aproximadamente en 2040, 2045. Y el motivo de eso es porque tengo demanda creciente de diésel y gasolina
porque son regiones exportadoras de commodities. Y cada vez, si quiero, por ejemplo, si es que baja la ley del cobre, o sea, si baja la concentración de cobre, necesito colocar más energía para tener la misma producción de cobre. Entonces, esa es un poco la dinámica que hace que el consumo crezca. Y, consecuentemente, si tengo precios bajos de GNL, tengo oportunidad de sustituir esos combustibles líquidos. Y aquí viene la urgencia, por qué actuar ahora y no esperar el 2030 para hacer estos proyectos. ¿Se acuerdan de mi figura anterior de los precios? Pues esta coyuntura de precios bajos va a durar probablemente hasta 2031, 2032. Necesito estructurar demanda aprovechando esa coyuntura de precios bajos para poder capturar demanda ancla que me sostenga el negocio a largo plazo. Pero no es fácil. No es fácil hacer ese tipo de negocios. ¿Por qué? Como muestro en la parte de la derecha, es bastante más complicado hacer un negocio de downstream de GNL para identificar dónde debo enfocar esas ventas de GNL en el downstream. Aquí estoy mostrando una muestra de un estudio que hicimos en Rio Grande do Sul, en Brasil, donde habían ciertos municipios que ayudaban a estructurar ese tipo de negocios. Entonces, en vez de ver el balance de oferta y demanda por país, para estos negocios es necesario ver municipio por municipio, distrito por distrito. La segunda dinámica es qué está pasando con la generación eléctrica en nuestros países. ¿Qué impulsa a tener nuevas plantas térmicas y consumo de gas? Y claramente un primer driver que muestro en la figura de la izquierda es que a partir de mayor capacidad solar y eólica, estoy disminuyendo el margen de reserva firme, el margen de reserva efectiva, que significa que necesito capacidades térmicas adicionales para compensar ese decréscimo de margen de reserva efectivo. El otro punto es que para desarrollar renovables ahora es mucho más difícil en términos de economics. Y uno de los principales drivers para eso es el curtailment que estoy mencionando aquí, que estoy colocando el ejemplo de Brasil para solar y eólica. ¿Qué significa? Que a pesar de que tengo recursos y quiero generar, el operador no me permite generar porque el sistema está congestionado o sobreofertado en aquella zona. Eso hace que los flujos de caja de los proyectos renovables se vuelva más difícil. Y si a eso le coloco una tasa de interés alta que tenemos en nuestros países en este momento, hace que el aumento de renovables sea más desafiador. Y finalmente, lo que todo el mundo está hablando, data centers. En Wood Mackenzie tenemos sensores electromagnéticos en varios puntos de la red de Estados Unidos. Y este es un punto muy particular, porque es un hyperscaler del orden de 100 megawatts en Estados Unidos. Y no es una demanda firme, no es una demanda 24 horas 100%. Es una demanda, como ven aquí, que en 5 minutos puede caer 30%. ¿Y quién me da esa flexibilidad en el sistema? O baterías, que es más caro, o térmicas. Y ahora, por el lado del combustible, ¿cómo puedo darle a mi térmica esa flexibilidad? Si tengo line pack, como el caso del Perú que tiene buen line pack, es una buena noticia, pero sistemas de transporte más limitados no tienen ese line pack. No tengo almacenamiento subterráneo de cavernas de sal en América Latina. La respuesta es GNL. Pero ese GNL, sea con tanques onshore o sea con FSRUs, tiene un precio. Esa flexibilidad tiene un precio. Y es necesario que sea pagado por el sistema en general. Y este es mi último slide antes de entrar a las conclusiones finales. La Organización Marítima Internacional este año ha lanzado sus aspiraciones de tener net zero al 2050 y como mecanismo para obtener ese net zero está colocando precios, emisiones marítimas
que se tienen que compensar. Y ahí justamente entra el caso muy interesante del bunkering de GNL. Lo que estoy mostrando en la izquierda es en los costos que representaría a un navío operar en VLSFO, que es Very Low Sulfur Fuel Oil. Y como ven, esto crece en el tiempo, porque cada vez las regulaciones, las metas, se hacen más agresivas. Consecuentemente, tengo que compensar esas emisiones. Mientras que en GNL, que vemos en las barras horizontales, los costos serían más bajos. Y esto es incluido todo el CAPEX y la conversión que tendría que hacer en los nuevos barcos. Es justamente lo que todo el mundo quiere, una transición energética que haga sentido económico. Y es lo que justamente vemos, una de las mayores fuentes de demanda de GNL en el mundo. A 2050, vemos que demanda para bunkering de GNL puede alcanzar 50 millones de toneladas por año de demanda. Consecuentemente, pasando del 2% actualmente a 24% al 2050. Nuestros países tienen, hay una buena noticia para nuestros países. La gran ancla de demanda de GNL para navíos, si bien es los cruceros, porque siempre llegan al mismo puerto, también hay un énfasis muy interesante del sector minero y el sector acero y el sector de automóviles. Y uno de los primeros, por ejemplo, contratos de bunkering de GNL fue por la empresa BHP en sus operaciones de minas de hierro en Australia para enviar a China. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de tener cada vez menores emisiones en la cadena de los aceros. Entonces, la minería, y pensando por ejemplo en el Perú, sería uno de los sectores que impulsarían y tendrían ese incentivo para consumir GNL en sus navíos, para reducir sus emisiones en toda la cadena de valor. Y eso es interesantísimo para quien piense en márgenes de GNL, porque las márgenes de GNL aquí, si tú exportas GNL, como es el caso del Perú, es mayor que las márgenes que podrías hacer simplemente exportando a Asia. Porque hay una dinámica del que ahorrarías un poco el costo del flete. Entonces, en vez de enviar para Asia, prácticamente tendrías cercano al JKM saliendo en paridad FOB de exportación. Y obviamente eso también ayudaría al Perú y a los diversos países de América Latina a reducir sus balanzas comerciales y reducir ese déficit. Termino con los 4 mensajes. Tenemos en los próximos años una situación muy particular de mejoras de los economics del GNL versus derivados de petróleo. La urgencia es ahora. Lo mejor hubiera sido que estos proyectos hubieran podido desarrollar el año pasado, así estuvieran algunos entrando en 2026, 2027. Y hay algunas empresas que han sido pioneras, algunas tal vez aquí presentes, que han desarrollado estos proyectos ya. Pero la ventana es urgente porque tenemos una situación muy favorable. La segunda es que cada vez se hace más difícil generar demanda de GNL. Consecuentemente es necesario CAPEX en el downstream de GNL. No es simplemente colocar en la terminal de GNL y ver si hay demanda en la red. Es necesario para capturar esta demanda CAPEX. Y lo interesante es que no necesitan hacerlo solos. O sea, como empresa, si ustedes hacen bien las terminales, de repente no necesitan hacer el downstream ustedes mismos, no necesitan hacer el retail. Entonces, la asociación en los diversos pasos de la cadena de valor es extremadamente importante para tener éxito en estos nuevos negocios. Y finalmente, por parte del gobierno, estos proyectos, en nuestra experiencia internacional, no solamente en las Américas, sino pensando en Europa y Asia, la acción del gobierno ha sido esencial para que se destrabe esta demanda, dando certidumbre de la infraestructura de largo plazo, o sea, contratos de largo plazo, tanto para que apoyen a las terminales o a los contratos de GNL, certidumbre o certeza regulatoria
incentivos también para la conversión. Y aquí hago un paréntesis en China, por ejemplo. En China, el gobierno da 20% aproximadamente a 30% del CAPEX del nuevo camión a GNL para incentivar justamente esta conversión. Entonces, si esto reduce el déficit de balanza comercial y si esto trae beneficio a la población, obviamente el gobierno también tendría incentivos para hacer esto en beneficio de sus poblaciones. Y finalmente termino con que existen estas oportunidades en todas las regiones, en todos los países de América Latina, y en Wood Mackenzie estaremos más que felices de apoyarlos en estos emprendimientos. Gracias. Un agradecimiento especial al señor Chávez por su ponencia, su presentación GNL y la nueva demanda, abastecimiento de combustible, transporte pesado, industria y generación de energía. En nombre de la organización de nuestro evento, le entregamos su presente y la foto